Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 439. Conociendo a Lucius. Habían pasado un par de días desde que Melzarin, Aurus y Orell partieron de Ciudad Brisa Verde para dirigirse a la herencia que poseía Lucius. Silbido. En algún momento, los tres habían aparecido en lo que parecía estar en medio de una vasta llanura. Mirando a su alrededor, Melzarin asintió levemente antes de echar un vistazo al cielo. Ya es mediodía, pero el sol parece más oscuro de lo que debería ser. Sí, definitivamente estamos en el lugar correcto. ¿Dónde estamos exactamente? Aurus no pudo evitar preguntar antes de mirar a Orell, quien parecía estar al borde del desmayo. El lugar donde se encuentra la herencia de Lucius, la única parte del continente donde el elemento oscuro posiblemente estaría tan concentrado como para oscurecer incluso el cielo, dijo Melzarin en respuesta. Bienvenidos a las montañas Everdark, ustedes dos. Ni siquiera quería venir aquí. Por alguna razón, las palabras de Melzarin hicieron que Orell olvidara que estaba a punto de desmayarse. Mirando a Aurus con un toque de ira, preguntó, ¿por qué diablos tuviste que arrastrarme a esto? En primer lugar, ¿por qué no? A diferencia de Erellia, que ha estado en un par de herencias antes, tú eres el único que aún no ha estado en una herencia, respondió Aurus. Sin embargo, sus palabras definitivamente sonaron irritantes para los oídos de Orell. En segundo lugar, porque es hilarante. ¿Por qué debería? Sin dudarlo, Orell infundió ambas manos con grandes cantidades de energía antes de estrangular a Aurus por la garganta. Como los dos estaban en la cima del gran grado, tenían más o menos un nivel similar de fuerza. Con eso, Aurus no tardó mucho en hacer una mueca extraña mientras Melzarin observaba a dos desde un costado en silencio. Anuncios de Put Future. ¿De verdad tenías que estrangularme tan fuerte? Aurus no pudo evitar decir, su expresión lamentable. ¿Estabas realmente tratando de matarme? No te metas conmigo, Auro. Sabes muy bien que podrías escapar de eso con facilidad. Por supuesto, Orell todavía estaba enojado con Aurus por haberlo arrastrado hasta aquí sin ningún motivo, pero como ya estaba aquí, no había nada más que pudiera hacer. Con un largo suspiro, miró a Melzarin. Señor Melzarin, ¿verdad? Ese sería yo, sí. Melzarin asintió. ¿Dónde estamos en este momento? Orell preguntó, su naturaleza previamente cobarde no se veía por ninguna parte. Además, estamos cerca de la herencia de la que hablaban hace un par de días. Como mencioné antes, estamos en las montañas Everdark. A Melzarin no le importó explicarle dónde estaban una vez más. Si te preguntas dónde estamos exactamente en el continente, estamos en el extremo sur. Es el único lugar en el continente que está concentrado en Dark Element. La herencia, por otro lado, todavía está algo lejos de nosotros en este momento. Sin embargo, llegaremos allí en aproximadamente una hora, siempre y cuando nos dirijamos en esta dirección. Con eso, señaló en cierta dirección, lo que provocó que los otros dos miraran más allá, sorprendidos de ver una gran cadena montañosa saludándolos. Naturalmente, Melzarin no permitiría holgazanear por más tiempo, lanzando mejoras de velocidad de movimiento sobre sí mismo antes de llevar a los dos una vez más con su energía. Está bien, agárrate fuerte. Nuestro próximo destino. La herencia de la mente vacía. Sorprendentemente, Melzarin acertó en sus estimaciones, y los tres llegaron frente a un templo aproximadamente una hora después. Mientras Melzarin liberaba la energía que los unía a los dos, Aurus y Orell miraron la vista frente a ellos con gran curiosidad. A diferencia de las herencias anteriores en las que Aurus había estado antes, el edificio frente a él le dio la sensación de que había sido transportado a otra realidad en la que solo el Aurus original deseaba vivir. Aunque estaba situado en lo que parecía ser un lugar desolado, el templo de 3 pisos frente a ellos estaba muy limpio, como si fuera de nueva construcción. No solo eso, sino que había una ligera aura sagrada en el lugar, que traía paz a quienes lo miraban a pesar de que estaban literalmente en el lugar más oscuro del continente. Justo cuando los dos se preguntaban cómo iban a entrar a la herencia, 2 personas aparecieron por la puerta que conducía al interior del templo, siendo recibidos por la vista de un hombre y una mujer. El hombre parecía tener poco más de 40 años, pero todavía rebosaba energía. Su rostro mostraba cómo había resistido las vicisitudes del tiempo, aunque su cuerpo decía lo contrario, aparentemente tenía el cuerpo de alguien en su mejor momento bajo la sencilla túnica gris que vestía. Su cabello estaba limpio y ordenado, mientras que sus ojos grises daban la sensación de poder mirar a través de todo.
Si uno no supiera nada mejor, pensaría en esta persona como un erudito en lugar del dueño de una herencia. En cuanto a la mujer a su lado, decir que era hermosa ya era una gran subestimación. Con una túnica gris simple como el hombre, formaba un marcado contraste con la tez blanca lechosa y su cabello iris negro azabache. Emitiendo la sensación de vacío cada vez que uno la miraba, la ligera sonrisa que tenía en su rostro hacía que la mayor parte de ese sentimiento desapareciera. Anuncios de Put Future. Bueno, mira quién decidió hacer una visita. El hombre tenía una gran sonrisa en su rostro mientras se acercaba a los tres. Después de eso, abrazó a Melzarin. ¿Cuánto tiempo sin verte, Melzarin? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien, Lucius? Melzarin sonrió levemente en respuesta, sintiendo una gran alegría por volver a encontrarse con Lucius después de un tiempo. ¿Qué hay de ustedes dos? ¿Cómo les ha ido a ustedes dos últimamente? Bien y elegante como siempre. Lucius sonrió antes de mirar a la mujer que aún estaba en la entrada del templo. Girando la cabeza hacia atrás, centró su atención en Aurus y Orel. Entonces, ¿quiénes son estos dos? ¿Tus sucesores? No realmente, pero uno de ellos es similar a eso. Melzarin se rió levemente. Colocando sus manos sobre sus hombros, les presentó a los dos a Lucius. El de cabello castaño es Aurus, mientras que el de cabello azul claro es Orel. Me pidieron que los trajera aquí ya que tienen algo con lo que necesitan tu ayuda. ¿Oh? Lucius levantó una ceja con curiosidad. Con eso, les preguntó a los dos. ¿Es así? ¿Para qué necesitan mi ayuda, jóvenes? Al escuchar eso, Aurus decidió hablar. Melzarin nos dijo que si queríamos modificar nuestras técnicas de transición de la existencia en un grado mucho mayor, tendríamos que buscar su ayuda. Esa es nuestra razón para venir aquí, Sir Lucius. ¿De qué tipo de técnica de transición de existencia estamos hablando aquí? Lucius preguntó en respuesta, su expresión ahora tranquila. A juzgar por la energía que ustedes dos están emanando, ambos ya son pseudo-animados de gran grado. Con eso en mente, no tendrá sentido si ustedes dos planean volver a inanimates. La mayor parte del poder que ustedes dos han acumulado hasta ahora desaparecería en un instante. En ese caso, la única posibilidad es que ustedes dos estén planeando hacer la transición a animates, ¿verdad? Concluyó, incitando a los dos a asentir en respuesta. Enviando un hilo de energía que contenía la técnica de transición de existencia que obtuvo de los 5 hace algún tiempo a Lucius, Aurus siguió adelante y explicó. La técnica de transición de existencia que tenemos es el manual de corporeidad de aferramiento mortal. Aunque ya es una técnica suficiente tal como es, queremos que la técnica elimine todas nuestras habilidades y solo nos deje salir con una habilidad de nuestra elección, posiblemente incluso mejorando las propiedades de nuestro cuerpo un poco a medida que hacemos la transición. ¿Es eso posible, Sir Lucius? En el mismo instante en que Lucius leyó la técnica que Aurus le envió, no pudo evitar quedarse en silencio mientras miraba rápidamente a Melzarin. Después de eso, volvió a mirar a la mujer antes de reflexionar sobre la pregunta de Aurus. Eventualmente, dejó escapar un ligero suspiro mientras se rascaba la cabeza poco después. Podría intentar modificarlo, pero ha pasado mucho tiempo desde la última vez que modifiqué una técnica de transición de existencia en la medida en que ustedes dos lo solicitan. Si se tratara de una simple modificación, probablemente habría aceptado su solicitud en el acto. Pero como me pides que lo modifique hasta ese punto, ¿qué estás dispuesto a darme a cambio? Esto aunque tenía sentido, Aurus sintió que la pregunta era muy ajena a él. Por otra parte, mientras pensaba en ello, Lucius parecía estar separado de Eleanor y la pandilla, lo que significaba que la persona frente a él no tenía idea de quién era. Con eso en mente, Aurus se quedó en silencio por un momento antes de finalmente encontrar una respuesta. ¿Hay algo que pueda necesitar en este momento, Sir Lucius? ¿HM? Sin esperar ese tipo de respuesta, Lucius levantó las cejas con leve sorpresa. Dándose la vuelta para mirar a la mujer detrás de él, reflexionó sobre la pregunta de Aurus una vez más. Si pudieras conseguir 5 núcleos de tenacidad de maná y dármelos, no solo modificaré tu técnica de transición de existencia según las especificaciones que has solicitado, sino que incluso te deberé un favor. ¿Qué tal? ¿Eso suena bien para usted? Eso suena bien y todo eso, pero tengo una pregunta, dijo Aurus en respuesta. ¿Y cuál sería esa pregunta, joven? XT. ¿Qué son los núcleos de tenacidad de maná? Capítulo 441. Coincidencia. Dentro del panteón del origen. Wash.
Apareciendo donde normalmente aparecían los que visitaban el lugar, Aurus miró a su alrededor un poco antes de encontrar a la persona con la que quería hablar. Con una sonrisa, se acercó a la persona que estaba parada cerca de la escalera, mirando hacia el horizonte. Cardis. MMM. Al escuchar su nombre, Cardis no pudo evitar darse la vuelta para ver quién era. Al ver que era Aurus, no pudo evitar soltar una risita mientras lo abrazaba. Auro. Me alegro de verte de nuevo, amigo mío. Sin embargo, pensé que me dijiste que te verías drásticamente diferente la próxima vez que vinieras aquí. Preguntó poco después. Bueno, se suponía que ese era el caso al principio, pero estoy aquí por una razón urgente, dijo Aurus en respuesta mientras se liberaba lentamente del abrazo. En respuesta a esas palabras, la actitud alegre que mostró Cardis fue rápidamente reemplazada por una expresión seria. ¿Una razón urgente, eh? ¿Necesitas encontrar a Torvas de nuevo o algo así? Por supuesto, sería genial si pudiera obtener su ayuda. Auro negó con la cabeza. Sin embargo, no quiero molestarlo demasiado. En cambio, necesito tu ayuda, agregó, lo que provocó que Cardis se rascara levemente la cabeza. ¿Tu razón tiene algo que ver con el dinero? Si es así, no puedo ayudarte allí. Lo he gastado en un par de elementos clave para el avance. No, en absoluto, dijo Aurus, sacudiendo la cabeza una vez más. Solo iba a preguntarte si sabes dónde conseguir núcleos de tenacidad de maná. ¿Núcleos de tenacidad de maná? Al escuchar eso, Cardis se quedó en silencio por un momento mientras se frotaba la barbilla mientras reflexionaba. Después de un tiempo, le preguntó a Aurus. ¿Dónde estás ubicado en Maer Vicky? ¿Por qué lo preguntas? Preguntó Aurus en respuesta. Bueno, dependiendo de tu respuesta, tendría que hablar con un par de mis amigos aquí, respondió Cardis. Entonces, ¿dónde estás ubicado? El reino más cercano a donde estoy ubicado sería el reino Serap, respondió Aurus, entendiendo que su razonamiento tenía sentido. Sin embargo, en lugar de darle buenas noticias en ese instante, apareció un ligero ceño fruncido en el rostro de Cardis. Bien entonces. Parece que tendré que llamar a un amigo mío que vive cerca del reino Serap. Cardis sonrió irónicamente en respuesta. Si estuvieras situado cerca del reino de Baliarsus, probablemente ya te habría recomendado un par de lugares para preguntar. Anuncios de Put Future. ¿Es eso así? Aurus solo pudo suspirar. Sin embargo, recordando que actualmente estaba en las montañas Everdark, siguió con otra pregunta. Antes de contactar a tu amigo, ¿podrías decirme dónde se encuentra el reino de Baliarsus? Si mi memoria no me falla, el reino está situado cerca del sur del continente, respondió Cardis después de recordar un poco. ¿Por qué lo preguntas? Asegurándose de que el reino de Baliarsus estaba realmente cerca del sur con el mapa del sistema, Aurus interiormente dejó escapar un suspiro de alivio mientras sonreía levemente. Oh, eso es porque estoy en las montañas Everdark con un par de personas más en este momento. Bastante coincidencia, ¿no crees? Definitivamente lo es. Cardis solo pudo reírse de eso. Supongo que el mundo quiere que consigas esos núcleos de tenacidad de maná lo más rápido posible. Al escuchar eso, Aurus no pudo evitar reír también. Supongo que sí. Entonces, ¿dónde en el reino de Baliarsus podría obtener núcleos de tenacidad de maná? El pabellón del tesoro del arco de Baliarsus, dijo Cardis en respuesta, su comportamiento más relajado que antes. Mientras desembolses mucho dinero, harán todo lo posible para conseguir lo que quieras lo antes posible. Por supuesto, los artículos extremadamente raros, como la sangre de dragón y similares, solo se venden en su subasta anual. Sin embargo, los núcleos de tenacidad de maná en realidad no garantizan tales niveles de renombre, a menos que estés planeando comprarlos de grados más altos. Hablando de eso, ¿qué grado de núcleos de tenacidad de maná necesitas de todos modos? Preguntó, a lo que Aurus respondió. Grado 2 como mínimo. Por supuesto, cuanto más alto sea, mejor. Mientras decía esto, Aurus pensó en lo que Lucius le dijo sobre los requisitos de los núcleos en ese entonces. Aunque el hombre redujo los requisitos a núcleos de tenacidad de maná de grado 2, había una pequeña parte de él que tenía curiosidad por saber qué sucedería si le dieran núcleos de tenacidad de maná de grado 4 a Lucius. ¿Modificaría la técnica de la transición de la existencia a longitudes increíbles? ¿Obtendría un contrato espiritual? Por supuesto, solo sabrían la respuesta si le dieran ese tipo de núcleos de tenacidad de maná. Bueno, estás de suerte. Cuando Aurus escuchó esto salir de la boca de Cardis, le hizo pensar que las cosas finalmente parecían estar mejorando.
El pabellón siempre tiene en existencia núcleos de tenacidad de maná de grado 5 e inferior. Si necesitaras núcleos de tenacidad de maná en el grado 6 o superior, te habría dicho que no tenías suerte, ya que tendrías que esperar medio año antes de que comience la subasta. Ya veo, ya veo. Asintiendo, Aurus luego le preguntó, ¿sabes cuánto cuestan los núcleos de tenacidad de maná de grado 5 por casualidad? XT. Aunque solo son núcleos de tenacidad de maná de grado 5, cada uno de ellos cuesta como una piedra de maná de rango 9, dijo Cardis en respuesta, ya que Aurus no pudo evitar abrir los ojos después de escuchar eso. Después de todo, Torbas le había dado una piedra de maná de rango 9 y esa piedra ya equivalía a 1500 millones de monedas de oro. ¿Y me estás diciendo que un núcleo de tenacidad de maná de grado 5 cuesta tanto como eso? ¿Qué diablos pasó en el pasado para que los precios de esos núcleos se dispararan? Aunque quería saber la respuesta a esa pregunta, tenía la sensación de que Cardis no sabía la respuesta. Bueno, supongo que no está de más preguntar. ¿Oh, la razón detrás de eso? Al escuchar la pregunta de Aurus sobre el alto precio de los núcleos de tenacidad de maná, Cardis sorprendentemente tuvo una respuesta. Bueno, eso es porque hace unos 500 años, cierta persona nació en el continente con posiblemente la mayor aptitud y talento para la magia. Debido a eso, el continente experimentó una era dorada de magia debido a las acciones de esa persona, ya que contribuyó con grandes desarrollos en todos los campos. Con eso, casi todo lo que podría ayudar en el avance de la magia fue arrebatado por todos como buitres, lo que provocó una escasez masiva de todos los objetos mágicos. Y como saben, la alta demanda y la baja oferta significan un aumento vertiginoso del precio, concluyó. Aunque esa era de magia ya terminó, la gente todavía siente sus efectos en los niveles más altos. Entiendo. Ahora que su curiosidad estaba satisfecha, Aurus volvió a hablar de los precios de los núcleos de tenacidad de maná. Bueno, dado que los núcleos de tenacidad de maná de grado 5 cuestan tanto, ¿cuánto cuestan los núcleos de tenacidad de maná de grado 4? El precio más caro que podría obtener en ese grado sería un par de piedras de maná de rango 8, dijo Cardis en respuesta. Sin embargo, mientras esperes un rato, probablemente podrías conseguir uno por solo una piedra de maná de rango 8. ¿Y cuánto cuesta una piedra de maná de rango 8 en términos de monedas de oro? Aurus preguntó poco después. Anuncios de Put Future. Alrededor de 100 millones de monedas de oro, más o menos, respondió Cardis. Con eso, el precio más caro que podría obtener por un núcleo de tenacidad de maná de grado 4 sería de alrededor de 200 a 300 millones de monedas de oro. Entiendo. Aurus asintió después de eso, pensando cuánto del dinero que tenía actualmente le quedaría después de haber comprado 5 de esos núcleos. Bueno, esperemos poder engancharlos a todos por 100 millones de monedas de oro cada uno. Después de hablar un poco más sobre algunas cosas más, Aurus finalmente se preparó para despedirse de Cardis. ¿Ni siquiera vas a ir a saludar a Torbas? Este último no pudo evitar preguntar. No hay necesidad de hacerlo, respondió Aurus. Solo necesitaba información sobre dónde obtener Mana Tenacity Core si respondiste eso. Además, estoy bastante seguro de que sabe que lo visite por un tiempo. Con eso, Aurus se despidió y abandonó el panteón de origen poco después, dejando a Cardis solo otra vez. Mientras miraba el lugar del que desapareció Aurus, Cardis no pudo evitar rascarse la cabeza confundido antes de dejar escapar un ligero suspiro. ¿Qué quiere decir con que Torbas sabe que lo visitó por un rato? ¿Por qué tan misterioso? Ah, lo que sea. No tiene nada que ver conmigo de todos modos. Al regresar a las montañas Everdark, Aurus fue recibido instantáneamente por la vista de Orell y Melzarin acostados en el suelo por un momento mientras charlaban ociosamente. Al ver esto, no pudo evitar tratar de ocultar su presencia ya que quería verlos interactuar así por un poco más de tiempo. Desafortunadamente para él, los dos habían notado su regreso cuando ambos se pusieron de pie para mirarlo. Bienvenido de nuevo, dijo Orell en el mismo momento en que se puso de pie. Entonces, ¿qué descubriste en el Panteón del Origen? Buenas noticias. Aurus sonrió después de escuchar eso. ¿Sabes dónde conseguir núcleos de tenacidad de maná? Preguntó Melzarin, a lo que Aurus asintió. Al verlo asentir, Melzarin y Orell lo miraron con una sonrisa en sus rostros, ya que significaba que no tendrían que esperar más. Bien entonces. Supongo que la ubicación está un poco lejos de aquí, así que los llevaré a todos, dijo Melzarin mientras manipulaba su energía para hacer una plataforma de levitación para los tres. Cuando los tres saltaron a la plataforma, miró a Aurus y preguntó, ¿a dónde? El reino de Baliarsus, respondió Aurus con una sonrisa. Entiendo.
Melzarin asintió, infundiendo una gran parte de su energía en la plataforma mientras se lanzaban hacia adelante desde la posición original poco después. Wash. Vamos al pabellón del tesoro del arco de Baliarsus. Capítulo 442. Compras. Con lo cerca que estaba el reino de Baliarsus de las montañas Everdark, los tres solo tardaron un día en aparecer a un par de kilómetros de los muros del reino, que Aurus y Orell miraron con un toque de asombro en sus rostros. Ya hemos visto el reino Seraph tanto por dentro como por fuera, pero esto está en otro nivel. Aurus no pudo evitar murmurar mientras contemplaba el tamaño del reino que tenía delante. En cuanto a Orell, como era de esperar, se quedó boquiabierto al apreciar lo grande que era el reino a su manera. Al escuchar las palabras de Aurus, Melzarin no pudo evitar soltar una pequeña carcajada. ¿Ya estás asombrado por eso? Bueno, supongo que tiene sentido ya que ustedes dos aún no han viajado por todo el continente. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Aurus poco después. Digamos que el reino de Baliarsus solo está entre los tres primeros si me preguntas qué lugar del continente tiene la mayor grandeza. El reino de Plider y el imperio de Megistos ocupan el lugar de los dos primeros y de los primeros, en mi opinión, dijo Melzarin con confianza. En respuesta a sus palabras, Aurus y Orell se miraron mientras asentían interiormente. Por lo que parecía, sus pensamientos se habían convertido en uno, pensando que una vez que tuvieran tiempo, tendrían que viajar a los dos lugares que mencionó Melzarin para ver si sus palabras realmente tenían algún peso. Por otra parte, su objetivo principal en este reino no era admirar las vistas que ofrecía el reino. En cambio, fue para comprar Mana Tenacity Cores para modificar su técnica de transición de existencia y hacer una transición rápida como animados. Con eso en mente, los tres les aplicaron un par de mejoras de velocidad de movimiento mientras se dirigían a las puertas del reino de Baliarsus. Una vez que estuvieron dentro del reino, tanto Aurus como Orell no pudieron evitar quedarse boquiabiertos, ya que la arquitectura general del reino era muy diferente de la arquitectura que se encuentra en Seraph Kingdom. Si uno tuviera que comparar los dos, la sensación de la arquitectura en el reino Seraph parecía como si estuviera recién hecha, como si no hubiera permanencia en los edificios construidos en él. Por otro lado, la arquitectura en el reino de Baliarsus exudaba historia, como si el reino hubiera resistido la prueba del tiempo. Solo para recordarte, estamos aquí para comprar núcleos de tenacidad de maná, no para hacer un viaje de turismo, dijo Melzarin una vez que notó que los dos se desviaban ligeramente de la carretera principal. En respuesta, Aurus y Orell giraron la cabeza para mirar a Melzarin antes de sacar la lengua. Al ver eso, Melzarin no pudo evitar suspirar internamente mientras se preguntaba cuánto tiempo vagarían los tres por el reino antes de encontrar el lugar al que tenían que ir, el pabellón del tesoro del arco de Baliarsus. Afortunadamente, la respuesta a esa pregunta no tardó en llegar ya que, unos minutos después de haber ingresado al reino, llegaron frente a uno de los edificios más grandes del reino. Anuncios de Put Future. Con una altura de 5 pisos, el edificio frente a ellos sobresalía como un pulgar dolorido cuando el más alto entre los otros edificios en el área solo abarcaba 3 pisos como máximo. Con sus paredes hechas de piedra tallada, daba la sensación de que el edificio había estado en el reino desde el principio. El pabellón del tesoro del arco de Baliarsus, quién sabe si nos topamos con él mientras los dos hacían turismo, Melzarin no pudo evitar murmurar, mirando el gran cartel de madera sobre la entrada principal. Escritas en él estaban las palabras pabellón del tesoro del arco en un dorado llamativo. Combinado con el aspecto del edificio, era fácil no perderse. Para que lo sepas, esto fue parte de nuestros cálculos, dijo Aurus poco después, con Orell sintiendo con la cabeza. Al escuchar eso, Melzarin solo pudo dejar escapar un suspiro interiormente una vez más cuando los tres siguieron adelante y entraron al pabellón. Una vez que entraron al pabellón, los tres fueron recibidos por la vista de múltiples estantes y exhibidores, dispuestos de una manera que parecía que su disposición tenía un propósito. En ellos había artículos que parecían tener una historia detrás, lo que hizo que cualquiera que entrara al pabellón se diera cuenta de que este lugar era real. ¿Cómo puedo ayudarlos, estimados señores? Justo cuando estaban a punto de quedarse quietos y mirar todo lo que tenían delante con asombro, un asistente del pabellón se acercó a ellos y les preguntó. Al escuchar eso, Aurus volvió a la realidad mientras sonreía cordialmente. Ah, nos dijeron que este era el lugar para comprar Mana Tenacity Cores. ¿Este lugar todavía tiene algo en stock? En efecto.
El asistente sonrió en respuesta, solo para tener una expresión ligeramente triste poco después mientras continuaba. Sin embargo, todos los núcleos de tenacidad de maná de menor grado están agotados, por lo que si los estimados señores pretendían comprar tales núcleos, entonces usted no tendría suerte. Bueno, ¿qué grado de núcleos todavía están disponibles para comprar? Aurus preguntó en respuesta. XT. Todavía tenemos a la venta núcleos de tenacidad de maná de grado 4 y grado 5, respondió el asistente. ¿Están los estimados señores planeando comprar núcleos de estos dos grados? Al escuchar las palabras del asistente, Aurus interiormente dejó escapar un suspiro de alivio. Asintiendo, le dijo al asistente. Sí. En realidad, planeábamos comprar núcleos de tenacidad de maná de grado 4. ¿Es eso así? En respuesta, la asistente sonrió a los tres mientras su tono se volvía un poco más cortés. Bueno, si los estimados señores pueden seguirme, diríjase a la sección de los núcleos de tenacidad de maná. Con eso, los tres se adelantaron y siguieron al asistente frente a ellos. Mientras lo hacía, Melzarin no pudo evitar enviar un hilo de energía hacia Aurus, estableciendo una conexión donde podían hablar en secreto. Pensé que solo planeabas comprar núcleos de tenacidad de maná de grado 2. Sí, yo también lo pensé. Aurus sonrió irónicamente en respuesta. Sin embargo, ¿no tienes curiosidad por saber qué le haría Lucius a la técnica si le diésemos núcleos de tenacidad de maná de grado 4? Después de todo, parecía que los de grado 2 que mencionó fueron solo una ocurrencia tardía. No realmente, dijo Melzarin mientras se rascaba la cabeza. Después de algunas preguntas y respuestas más, la conexión entre los dos se cortó cuando los tres aparecieron en otra sección del pabellón un par de minutos después. Aquí tiene, señor. 5 núcleos de tenacidad de maná de grado 4, dijo la asistente mientras le entregaba una bolsa a Aurus. Al recibirlo, siguió adelante y lo abrió, revelando 5 perlas de color azul cielo. Mirándolo por un antes, notó que las perlas emanaban una tenue luz azul, pensando que probablemente tenía algo que ver con el material del que estaba hecha la perla, o posiblemente con la perla misma. ¿Cuánto costaría? Preguntó Aurus no mucho después, dándole la bolsa a Melzarin para que la guardara. En respuesta, el asistente preguntó, ¿pagarías en monedas de oro o en piedras de maná? Anuncios de Put Future. Monedas de oro, por favor, respondió rápidamente. Ya que vas a pagar en monedas de oro, el pabellón ha decidido ofrecerte un descuento habitual, cortesía de ser uno de los clientes primerizos del pabellón. El asistente sonrió en respuesta, pensando en la comisión que obtendría del trato. Con el descuento aplicado, el precio asciende a 1.000 millones de monedas de oro. Al escuchar el precio que tendrían que pagar, Aurus no pudo evitar respirar profundamente. Después de un rato, dejó escapar un suspiro mientras buscaba algo en su bolsillo antes de dárselo al asistente. Déctalo de la tarjeta. Como desee, señor. Esto puede demorar unos minutos, así que espere un momento. Después de decir esas palabras, el asistente se fue para procesar la transacción, dejando a los tres solos. ¿Qué es la tarjeta que le diste al asistente? Orell preguntó con una expresión ligeramente curiosa. Es una tarjeta que contiene todo el dinero que obtuvimos al intercambiar esa piedra de maná de rango 9, respondió Aurus. Hablando de eso, la tarjeta es producida por una organización muy respetada en todo el continente, por lo que será aceptada donde sea que estemos. Asintiendo en respuesta a las palabras de Aurus, Melzarin preguntó después de eso. Entonces, ¿cuántas monedas de oro te quedan? En respuesta, Aurus sonrió irónicamente y dijo. Alrededor de un par de cientos de millones de monedas de oro, más o menos. Teniendo en cuenta que la técnica de transición de existencia también necesita elementos, solo nos quedarían alrededor de 100 millones de monedas después de eso. Eso sigue siendo mucho dinero para hacer crecer la ciudad y asegurarse de que tenga un flujo estable de ingresos, respondió Melzarin, lo que provocó que los dos lo miraran en silencio. ¿Qué? He manejado un par de ciudades en el pasado. Esto no es nada nuevo para mí. Al escuchar eso, Aurus le pidió a Melzarin un consejo sobre el manejo adecuado de las ciudades. Sin embargo, su conversación se interrumpió porque el asistente llegó frente a ellos unos minutos después. Aquí tiene, señor, dijo la asistente mientras le devolvía la tarjeta a Aurus. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Eso sería todo, gracias, respondió Aurus con una sonrisa. Bien entonces. Gracias por comprar en el pabellón del tesoro del arco de Baliarsus, estimados señores. Que vuelvas aquí la próxima vez. Dijo el asistente en respuesta cuando los tres abandonaron el pabellón poco después. Entonces, ¿dónde sigue?
Una vez que abandonaron el pabellón, Orell se adelantó y les hizo esta pregunta a los dos. Bueno, todavía es mediodía, dijo Aurus, echando un rápido vistazo al sol. Deberíamos explorar el reino un poco más antes de regresar a las montañas Everdark. Como era de esperar, Orell aceptó rápidamente la propuesta. En cuanto a Melzarin. Ah, bien. Regresaremos más tarde. Como se esperaba de Melzarin. ¿Sí? Melzarin, eres el mejor. Capítulo 443. Es un secreto. Un día después, los tres habían aparecido en las montañas Everdark una vez más, dirigiéndose a la herencia que poseía Lucius. Pasamos demasiado tiempo en el reino, Melzarin no pudo evitar decir con un suspiro. Por el momento, estaba utilizando su dominio sobre la tierra al máximo mientras aceleraban a través de las llanuras. Realmente no me gusta moverme por los lugares de noche. Lo siento, se disculpó Orell en respuesta. Creo que nos salimos un poco de las manos y perdimos la noción del tiempo aquí. Realmente no tienes que pedirle perdón, Orell. Aurus miró a Melzarin y le dirigió una sonrisa de complicidad. Estoy bastante seguro de que también disfrutó el tiempo que pasamos en el reino. Al escuchar eso, Melzarin apartó la mirada de los dos mientras tosía levemente. Bueno, traté de decirles a ustedes dos bastantes veces que teníamos que salir lo antes posible. Sin embargo, ustedes dos ni siquiera escucharon. Así que, finalmente, simplemente, dejé. En ese momento, Orell incluso le dio a Melzarin una sonrisa de complicidad, lo que provocó que este último se rascara la cabeza mientras les preguntaba si podían cambiar de tema mientras se dirigían a la herencia. No lo hicieron. Para cuando los tres habían regresado a Void Inheritance, el sol estaba a solo un par de horas de ponerse. Con gran destreza, Melzarin disipó la plataforma de tierra debajo de ellos mientras estaban parados en tierra firme, preguntándose cuánto tiempo le tomaría a Lucius salir del templo. Sin embargo, una vez que miraron hacia la entrada del templo, se sorprendieron al ver a Lucius y la mujer ya parados allí, aparentemente esperando que llegaran todo este tiempo. Naturalmente, la pregunta que los tres tenían en mente en ese momento finalmente apareció. ¿Estuviste esperándonos todo este tiempo, Lucius? Preguntó Melzarin. Ojalá tuviera tanto tiempo libre, pero no. Lucius negó con la cabeza en respuesta, lo que provocó expresiones solemnes de los tres mientras se miraban. En cambio, comencé a esperarlos a ustedes tres cuando el sol estaba en su apogeo antes. Al escuchar eso, los ojos de los tres se abrieron con una leve incredulidad, todos ellos preguntándose cómo Lucius estaba tan seguro de que los tres regresarían a la herencia tan rápido. ¿Cómo supiste que íbamos a regresar tan rápido? Preguntó Aurus, diciendo lo que los tres querían saber en ese momento. Principalmente intuición, respondió Lucius. Pero cuando estaba hablando contigo, joven, parecías inflexible en encontrar los núcleos de tenacidad de maná para modificar esa técnica tuya de transición de existencia lo más rápido posible. Y bueno, se podría decir que es ese sentimiento por el que aposté. Me alegra ver que mi conjetura fue correcta. Lucius mostró una sonrisa después de eso. Anuncios de Put Future. Bueno, ¿y si no tenemos los núcleos de tenacidad de maná que querías? ¿Qué pasaría si quisiéramos pedirle que cambie el artículo a otra cosa en su lugar? Aurus preguntó después de eso, solo para que Lucius dejara escapar una risita en respuesta. ¿Y por qué debería hacerlo? No habrías venido aquí si no hubieras traído los núcleos de tenacidad de maná, ¿no? Mierda, Aurus se giró rápidamente y se rascó la cabeza, eventualmente dejando escapar una risa incómoda poco tiempo después. Sí, supongo que no habríamos venido aquí si estuviéramos con las manos vacías. Después de decir eso, miró a Melzarin, quien rápidamente rebuscó algo en su bolsillo. Justo cuando estaba sacando una pequeña bolsa, los ojos de Lucius se abrieron cuando apareció apresuradamente frente a él. ¿Qué te ha pasado de repente? Melzarin no pudo evitar preguntar, dando un paso hacia atrás en un ligero shock. Frente a él había un hombre con una expresión enloquecida en su rostro, dando la sensación de que iba a devorar todo lo que tuviera delante. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, Lucius tosió levemente antes de devolver su expresión a la normalidad. Tomando una respiración profunda, una sonrisa de disculpa apareció en su rostro cuando dijo, lo siento. Estaba un poco demasiado emocionado. Pero aún así pensar que serías capaz de obtener 5 núcleos de tenacidad de maná de grado 4 en tan poco tiempo. Estoy increíblemente impresionado, agregó Lucius mientras miraba a Aurus y Orell. Después de eso, se quedó en silencio mientras se frotaba un poco la barbilla, reflexionando sobre algo. Un par de minutos después, miró hacia el cielo antes de dejar escapar un ligero suspiro.
Luego, mirando a Aurus y Orella, asintió con la cabeza. Está bien. Déjame cumplir con mi parte del trato y modificar tu técnica de transición de existencia por ti. Al escuchar eso, Orella y Aurus se miraron antes de volver a mirar a Lucius con una sonrisa en sus rostros. Gracias. Entonces, ¿tenemos que dejarte en paz por ahora y volver aquí más tarde? Preguntó Aurus, a lo que Lucius negó con la cabeza. No hay necesidad. La modificación que me está solicitando es en realidad más simple de lo que piensa, por lo que solo me llevará un tiempo. Además, no soy como los demás que quieren eliminar todas las distracciones que los rodean. De hecho, considero las distracciones como posibilidades sin explotar para nuevas ideas, agregó Lucius con una sonrisa. Con eso, retrocedió un poco antes de sentarse en el suelo con las piernas cruzadas. Luego, con un toque de su energía, tiró de algo, provocando que una pequeña esfera de energía saliera de su mente. Después de eso, hizo que la bola de energía flotara a una pequeña distancia de él antes de infundir más de su energía, creando una jaula hecha de elementos oscuros a su alrededor. Mientras observaba cómo se desarrollaba el proceso, Aurus no pudo evitar preguntar: ¿qué es la bola de energía? Además, ¿para qué es la jaula? La bola de energía que ves es la técnica de transición de la existencia en su forma condensada, explicó Lucius. En otras palabras, es la técnica de transición de existencia que me diste hace unos días, solo en una forma algo tangible. En cuanto a la jaula, es el método principal de cómo interactuaré con los diversos elementos de la técnica de transición de existencia, lo que permitirá modificar y manipular su contenido. Solo tengo que infundirle un poco de mi energía y pequeños zarcillos se extenderán desde él, permitiéndome afinar mis modificaciones. Solo para que no me olvide, la modificación que quieres para la técnica es que elimine todas tus habilidades, excepto una de tu elección, ¿verdad? Preguntó, a lo que Aurus asintió en respuesta. ¿Algo más? El requisito para la técnica debe permanecer igual, que es estar en la cima del gran grado y someterse a un bautismo, respondió Aurus. Además, si es posible, ¿podrías mejorar un poco más la técnica? El primero ya es un hecho. Lucius le dio a Aurus una sonrisa. En cuanto al segundo, intentaré ver qué puedo hacer. Después de decir esas palabras, volvió su atención a la bola de energía frente a él. Tomando una respiración profunda, luego extendió algunos zarcillos de su energía a la jaula que rodeaba la bola, permitiendo que un par de zarcillos se extendieran desde la jaula hasta la bola de energía. Eventualmente, una vez que uno de los zarcillos de la jaula tocó la superficie de la pelota, el comportamiento de Lucius cambió instantáneamente, dando la sensación de que él era el epítome de la sabiduría y el conocimiento. Anuncios de Put Future. Y así, comenzó la modificación. Aunque el proceso fue fascinante al principio, cuando pasaron 10 minutos, tanto Aurus como Orell se aburrieron de mirar. En cuanto a Melzarin, mientras tanto estaba haciendo otra cosa, decidiendo crear una especie de obra de arte utilizando su dominio sobre el elemento tierra. Naturalmente, los tres esperaban que todo el proceso necesitara silencio, por lo que temían hablar, incluso llegaron a establecer conexiones con sus energías para hacerlo. Entonces, una vez que Lucius abrió la boca alrededor de 30 minutos después del proceso, los tres se sorprendieron un poco. ¿Sabías que en realidad hay algo especial en esta técnica de transición de existencia que me diste? Preguntó Lucius de repente, mirando a Aurus. Al ver a Aurus sacudir la cabeza después de un poco de silencio, luego explicó. Esta es en realidad la primera técnica de transición de existencia que hice. Se los di a Eleanor y a los demás en caso de que los necesitaran. Bueno, digamos que no esperaba que esa necesidad fuera esta, dijo Lucius con una sonrisa. Después de eso, dejó escapar un suspiro mientras una sonrisa irónica se plasmaba en su rostro. Aparte de eso, ¿sabías que esta técnica fue mi primer intento de intentar revivir a Sylvia? Al escuchar eso, los tres miraron a Lucius en silencio una vez más, sin esperar que lo dijera abiertamente. Al darse cuenta de sus reacciones, Lucius solo pudo reírse irónicamente. Puede que quiera devolverle la vida a Sylvia, pero no es que no me haya dado cuenta de que estoy loco por pensar que es posible. En cualquier caso, no me rendiré hasta que respire por última vez. Después de todo, mientras decía esto, Lucius miró a la mujer parada cerca de la entrada del templo antes de sonreír levemente. Ella es la única razón por la que sigo en este mundo. Eventualmente, la jaula tenía de cientos a miles de zarcillos que se extendían, todos interactuando con la bola de energía en el centro.
En ese momento, Lucius enfocó toda su atención en la bola de energía, infundiendo una gran cantidad de su energía mientras todos los zarcillos que tocaban la bola se movían hacia adelante, provocando una gran cantidad de cambios en la bola. Wash. XT. En un instante, una pequeña onda de choque se extendió desde la bola cuando todos los zarcillos se desintegraron, dejando solo la bola de energía flotando en el aire. Si la bola de energía adquirió un tono blanco lechoso antes, la bola de energía que los cuatro estaban mirando actualmente tenía un tinte dorado, dando la sensación de que se sentía demasiado valiosa para tocarla. Después de admirarla por un rato, Lucius envolvió la pelota con un poco de su energía antes de usar la misma energía para arrojársela a Aurus. Al ver eso, Aurus formó una mano con su energía para atrapar la pelota antes de permitir que se fusionara con él. Pronto, una afluencia de información ingresó a su mente, la cual procesó y organizó rápidamente a medida que una nueva técnica de transición de existencia fue memorizada. Después de asegurarse de que la técnica se había quedado grabada en su mente, Aurus miró a Lucius y preguntó. Me preguntaba, ¿le gustaría darle a esta técnica un nuevo nombre, Sir Lucius? Después de todo, es muy diferente del original. Estaba a punto de decirte que se me ocurrió uno, en realidad, dijo Lucius en respuesta. Con la forma en que comienzas desde casi nada una vez que asciendes a un nivel de existencia más alto, no pude evitar pensar, llamarlo técnica de renacimiento de Fénix encaja perfectamente. Técnica de renacimiento del Fénix Aurus no pudo evitar apegarse al nombre. Parece bastante apropiado. De todos modos, supongo que es hora de que nos vayamos. Gracias por modificar la técnica para nosotros, dijo poco después. Sin embargo, antes de que los tres pudieran avanzar más, Lucius los llamó. Oh sí. Para que lo sepas, agregué un poco más a esa técnica. ¿Y qué sería eso, Sir Lucius? Bueno, tendrás que usar la técnica para saberlo. No es divertido si no es un secreto. Capítulo 444. Preparativos. Como Lucius no quería estropear la cosa adicional que agregó al manual de corporeidad de agarre mortal actualizado, los tres solo podían dejar la herencia con gran curiosidad en cuanto a lo que Lucius agregó. Mientras observaba las siluetas de los tres desaparecer gradualmente de su campo de visión, la expresión de Lucius no pudo evitar convertirse en una leve sonrisa mientras miraba la pequeña bolsa que los tres le dieron. Luego, mirando a la mujer a su lado, apretó con fuerza el puño alrededor de la bolsa mientras él y la mujer regresaban al templo. En cuanto a lo que sucedió a continuación, solo el tiempo lo diría. Regresando a Ciudad Brisa Verde, mientras los tres recorrían el terreno en la plataforma de Melzarin hecha de tierra, Orell no pudo evitar mirar a Aurus a su lado. Para ser honesto, pensé que dejaste las monedas de oro que obtuvimos de esa piedra de maná de rango 9 en la ciudad cuando nos dirigimos al pabellón. Al escuchar las palabras de Orell, Aurus sacó la carta. ¿Este? Bueno, podría haberlo hecho, pero pensé que a la larga era mejor si se guardaba en un lugar más seguro. Después de todo, Verdant Brethetown es una ciudad. No hay mucho que podamos hacer para reforzar un cierto lugar hasta que se vuelva increíblemente estúpido continuar más allá. Aparte de eso, no quería que ninguno de los ciudadanos supiera de dónde obteníamos los fondos para el desarrollo del pueblo, agregó mientras guardaba la tarjeta. Dados mis orígenes misteriosos en sus ojos, instantáneamente pensarían que había alguna organización o alguna persona poderosa que me respaldaba mientras ayudaba a la ciudad. Ahorra muchos dolores de cabeza. Melzarin no pudo evitar asentir en respuesta a las palabras de Aurus. Me acabas de recordar una época en la que estaba empezando a desarrollar mi primera ciudad. Tomé la estúpida decisión de guardar el oro y cosas así en un lugar que todos pudieran ver, lo que provocó que todos lo robaran sin más. Al escuchar eso, Orell y Aurus dejaron escapar un ligero silbido al imaginar las pérdidas en las que había incurrido durante ese incidente. ¿Qué hiciste después de eso, sin embargo? Dado que estaba exaltado durante ese tiempo, sorprendentemente tomé la decisión de recuperar todos los activos que aún podía recuperar y hacer que los ciudadanos de esa ciudad se quedaran con lo que yo no podía, respondió Melzarin. Si hubiera sido en cualquier otro momento, probablemente habría hecho un alboroto y habría enterrado a todos vivos bajo un par de capas de tierra. Incluso cuando recuerdo eso, todavía estoy sorprendido de haber tomado esa decisión. Ignorando el leve miedo que era evidente en los rostros de Orell y Aurus, continuó. De todos modos, ese pueblo que dejé atrás experimentó una era de prosperidad, aunque fue de corta duración ya que las ciudades cercanas se enteraron de los recursos que tenían. En este momento, ese pueblo ya no existe.
En cuanto a las ciudades que ayudé a desarrollar después de eso, a todas les fue mejor naturalmente una vez que aprendí la lección. Él sonrió levemente al recordar esos recuerdos. Volviéndose para mirar a los dos, les dijo con un tono orgulloso. Uno de los pueblos que desarrollé incluso siguió adelante y se convirtió en una provincia bajo el reino Serap, si no lo sabían. Naturalmente, los dos quedaron asombrados mientras le preguntaban a Melzarin más y más sobre sus experiencias con respecto a la gestión de la ciudad, con Aurus tomando notas mentales en el camino. Anuncios de Put Future. 3 días después, los tres habían regresado a Verdant Brethetown, con Erelia sorpresivamente en la entrada del pueblo para saludarlos. «Erelia, ¿cuánto tiempo has estado esperándonos?». Aurus no pudo evitar preguntar, notando que sus piernas temblaban ligeramente. Por lo que pudo deducir, había pasado bastante tiempo desde que ella comenzó a esperar. No hace mucho, en realidad, dijo Erelia en respuesta, asegurándose de que los tres no supieran cuánto tiempo había estado realmente esperándolos. De todos modos, ¿ustedes tres obtuvieron con éxito lo que necesitaban? En respuesta a esa pregunta, tanto Orey como Aurus asintieron levemente, lo que provocó que una amplia sonrisa apareciera en el rostro de Erelia. Finalmente, los tres finalmente seremos animados. Bueno, ya soy un animado. Ustedes dos son los que finalmente se convertirán en animados, se corrigió a sí misma poco después. Entonces, ¿cuándo van a usar la técnica ustedes dos? Preguntó después de eso, lo que provocó que Aurus dijera. En un momento. Solo tengo algo que hacer primero. Melzarin, Orey, Erelia, ustedes tres pueden dirigirse primero a la mansión, dijo después de eso, a lo que los tres solo pudieron asentir en respuesta, ya que tenían una idea de lo que iba a hacer. Caminando por la ciudad para ver qué había cambiado durante la semana que estuvo fuera, Aurus hizo circular un poco de su energía alrededor de su cuerpo, estableciendo una conexión con 4 de los contratos espirituales ubicados dentro de cierta parte de su cuerpo. Conectando todos los contratos espirituales para formar una conferencia telefónica, luego preguntó a través de la conexión. ¿Cuál es la actualización de los núcleos de tenacidad de mana? Obtuve un par de actualizaciones de mis informantes en los 3 reinos. Helios fue el primero en responder. Me dijeron que los reinos tenían mana tenacity cores disponibles para la venta, sin embargo, todavía están tratando de averiguar dónde exactamente. Lo mismo por mi parte, dijo Rosalía después de que Helios terminó de hablar. Ya le pregunté a un par de personas que conozco de los gremios de magos en el imperio. Sin embargo, todo lo que me dijeron fue que todavía estaban encontrando el lugar donde comprarlo. ¿Qué hay de ti, Eleanor y Félix? Aurus no pudo evitar preguntar después de eso. ¿Cómo les está yendo a ustedes dos? Todavía estamos en el proceso de construir la puerta de teletransportación que nos llevará al continente Mercuria, dijo Félix en respuesta a la pregunta. Es básicamente la razón por la que nos llevará un mes más o menos llegar allí. Veo. Aurus asintió internamente después de escuchar esas palabras. Mientras pensaba en lo que iba a decir a continuación, no pudo evitar rascarse la cabeza porque sabía que los 4 definitivamente tendrían sus propios comentarios sobre lo que tenía que decir. Sin embargo, al final, decidió que lo mejor para ellos era saberlo, pensando que había algo más que podían hacer. Respirando profundamente, les dijo. Bueno, en realidad, podrían dejar de buscarlos. Nosotros, ya tenemos los núcleos de tenacidad de maná. Sorprendentemente, Aurus escuchó este sonido de los 4 al unísono. Permitiendo que pasara un poco de silencio, explicó. Le pregunté a una persona que conozco del Panteón de Origen si sabía dónde podía comprar algunos núcleos de tenacidad de maná. Con eso, compré los núcleos de tenacidad de maná, se los di a Lucius y modifiqué la técnica de transición de existencia. Una vez que terminó de hablar, un silencio ensordecedor se extendió a lo largo de la llamada, lo que provocó que Aurus tosiera levemente para romper la tensión. Entonces, si estamos haciendo esto correctamente, ¿todos nuestros esfuerzos han sido en vano? Helios no pudo evitar preguntar, su tono mezclado con un toque de ira. Anuncios de Put Future. No lo es, no lo es. Aurus respondió apresuradamente. De hecho, lo que quiero que hagas en realidad tiene algo que ver con lo que estás haciendo ahora mismo. Será mejor que así sea, dijo Eleanor de la nada. Si no, prepárate para las consecuencias. Sabiendo que sería difícil para él apaciguar su ira, Aurus decidió simplemente llegar al asunto en cuestión, ignorando su ira subyacente. Con la técnica de transición de existencia modificada, en realidad necesitamos algunos materiales más para comenzar el proceso. Y ahí es donde ustedes 4 entran.
¿Podrías traerme 2 litros de savia de sabiduría sagrada, un par de ramitas de tomillo espacio-temporal menor, un poco? Cuando Aurus llegó a la mansión, tenía una expresión exhausta en su rostro, lo que hizo que los tres lo miraran con una leve preocupación. ¿Pasa algo, Auro? Errelia no pudo evitar preguntar. En respuesta, solo pudo dar una sonrisa irónica. Todo está bien. Solo tenía que apaciguar la ira de los 4. Probablemente estén en camino mientras hablamos. Bueno, eso es muy comprensible, dijo Melzarin mientras pensaba en ello. Después de todo, los guiaste en una especie de persecución inútil con los núcleos de tenacidad de Maná. De todos modos, ¿qué hiciste para apaciguar su ira? Preguntó poco después. Hice que compraran los otros materiales que necesitamos para nuestra transición, respondió Aurus, lo que provocó algunas miradas extrañas de los tres. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, rápidamente agregó. Por supuesto, les pagaré por sus esfuerzos. No soy tan cruel, ¿sabes? Será mejor que nos pagues al menos por hacernos trabajar duro durante una semana, dijo una voz femenina poco después. Pronto, se abrió una grieta en la habitación en la que estaban los 4, revelando a Eleanor y Félix, la primera con el ceño ligeramente fruncido. En cuanto a Félix, tenía una sonrisa de disculpa mientras miraba a Aurus. Por favor, no te enojes demasiado, fue lo único que Aurus pudo decir en respuesta a sus palabras, no queriendo que el asunto se intensificara. Afortunadamente, Eleanor escuchó sus palabras, respirando profundamente mientras su temperamento previamente feroz había desaparecido en segundos. Presionando su frente, luego chasqueó los dedos, haciendo que un montón de artículos aparecieran frente a Aurus. Aquí tienes. Los elementos que necesita para la transición. Los demás artículos tendrás que esperar a que vengan Helios y Rosalía. Gracias, dijo Aurus con gran sinceridad, hurgando en una tarjeta con bordes de bronce antes de darle una de cada uno a Eleanor y Félix. Al ver la tarjeta de bronce, el aura ligeramente ardiente que aún rodeaba a Eleanor finalmente desapareció cuando una sonrisa tranquila apareció en su rostro. Sintiendo esto, Aurus finalmente dejó escapar un suspiro interior de alivio. Hemos llegado. Unos minutos más tarde, Helios y Rosalía también aparecieron en la habitación, colocando un par de artículos más en el suelo frente a Aurus. Asintiendo en respuesta, Aurus envió las mismas cartas a los dos, provocando que sus ligeros ceños fruncidos desaparecieran sin dejar rastro. Con eso, echó un vistazo a los elementos que habían traído los 4, y finalmente asintió con satisfacción cuando se obtuvieron todos los elementos necesarios para la técnica de transición de existencia. Mirando los artículos frente a él, no pudo evitar sentir una ligera punzada ya que no pudo evitar pensar en el dinero que le quedaba, que solo ascendía a alrededor de 50 millones de monedas de oro. En cualquier caso, mientras haga los movimientos correctos después de la transición, definitivamente podría recuperar eso y aún más sin ningún problema, pensó para sí mismo, respirando profundamente antes de mirar a Aurel. Asintiendo a Aurel, este último asintió de vuelta, incitándolo a mirar a los demás con una expresión solemne. Es la hora. Capítulo 445. Transición. A unos kilómetros de distancia de Verdant Brethetown, se podía ver a un grupo de personas reunidas alrededor de una gran inscripción, viendo a un joven aplastar un par de artículos por valor de millones de monedas de oro antes de untarlo en la inscripción sobre él. He visto a un par de personas usar una técnica de transición de existencia antes, pero ninguno de ellos necesitó tanta preparación. De hecho, lo más largo que aún puedo recordar vívidamente solo tomó 1 hora para prepararse, Eleanor no pudo evitar decir, bostezando levemente mientras ella y los demás habían estado allí durante más de 3 horas. Echando un vistazo rápido al sol que aún brillaba, Aurus volvió a mirar la inscripción antes de responder con un suspiro. ¿Qué puedo hacer? Tengo que seguir las instrucciones de la técnica hasta el más mínimo detalle si quiero asegurarme de que esta transición se realice sin problemas. No quiero que todos nuestros esfuerzos hasta ahora se vayan por el desagüe así como así. Después de decir esas palabras, todos volvieron a guardar silencio, lo que permitió a Aurus continuar con los preparativos para la transición. Afortunadamente, Aurus terminó unos minutos después, limpiándose el sudor de la frente mientras miraba la inscripción que había grabado en el suelo. Aurel, tú vas primero. Una vez que hubo comprobado 2 veces que cada parte de la inscripción estaba hecha correctamente, salió de la inscripción antes de ofrecerle a Aurel que fuera primero. Por supuesto, Aurel no dudó en preguntar por qué. ¿Y por qué debería ser yo el primero? ¿Por qué no? Auro se rió entre dientes. No es como si nada sobre la técnica cambiaría en este punto.
Por otra parte, podría haber mezclado mal los ingredientes, garabateado mal las runas, o tal vez. Tus palabras me hacen querer no ser el primero aún más. Orell gimió cuando no pudo evitar sentir una pizca de arrepentimiento por haber aceptado la oferta de Aurus. Sin embargo, ahora que estaban en este punto, no había más remedio que seguir adelante. Con un suspiro, Orell pisó el centro de la inscripción poco después, dejando que su destino fuera dictado por las acciones de Aurus mientras cerraba lentamente los ojos. Al ver lo que estaba haciendo Orell, Aurus respiró hondo mientras recordaba el contenido de la técnica del renacimiento del Fénix de principio a fin, específicamente sus instrucciones sobre cómo activarla. Después de asegurarse de no olvidar la secuencia después de intentar recordarla un par de veces, se frotó las manos antes de colocarla en uno de los lugares más detallados de la inscripción. Luego, sin ninguna señal de los demás, comenzó a hacer circular su energía antes de finalmente liberarla a través de sus manos, permitiendo que su energía se extendiera por toda la inscripción mientras cada parte se iluminaba una por una. Pronto, Eleanor y los demás vieron una vista increíble, viendo que cada parte de la inscripción tomaba un color diferente. Eventualmente, la silueta áspera de un fénix multicolor apareció dentro de sus campos de visión, lo que los llevó a retroceder unos pasos cuando notaron que el aura que rodeaba a Aurus se intensificó gradualmente. Dejando escapar un profundo suspiro, miró a Orell, que continuaba de pie en su lugar, antes de asentir ligeramente para sí mismo. Soy la tormenta que se acerca, provocando nubes negras de aislamiento, cantó, con un aire etéreo rodeando la inscripción. Soy el reclamador de mi destino, nacido y bendecido en llamas, ardiendo con prominencia una vez más. Ofrezco esta vida y este cuerpo para que me conceda uno nuevo, para renacer de nuevo. Levantarse como un ave fénix que renace de las cenizas. Anuncios de Put Future. Primer círculo prohibido. Ignitio Renovis Maxima Imperium. Vitalis Regeneratio Aeternalis. Renacimiento del Fénix. Wash. En el mismo instante en que Aurus terminó de cantar, el Fénix multicolor rápidamente se volvió rojo fuego, su aura se volvió sofocante incluso para Eleanor y los demás. Luego, como si tuviera una mente propia, la silueta voló en el aire antes de dejar escapar un fuerte graznido, permitiendo que los que estaban delante de ella vieran la grandeza que tenía. Después de dar vueltas alrededor del área por un momento, el Fénix voló más alto en el aire antes de sumergirse directamente en el centro de la inscripción, donde estaba Orell. Estallido. XT. A gran velocidad, el Fénix chocó contra el suelo mientras su cuerpo se desmoronaba en miles y miles de motas de luz roja, dando la sensación de que Orell no se salvó de su desaparición. Sin embargo, una vez que todo se calmó, todos los que vieron cómo se desarrollaba el proceso vieron que Orell estaba ileso, incluso empoderado. Por el momento, un brillo rojo claro inundó su cuerpo mientras experimentaba un ligero cambio. Externamente, no se podía ver mucha diferencia. Sin embargo, para Eleanor y los demás, que tenían la capacidad de sentir la fuerza de un ser desde lejos, notaron rápidamente que la fuerza de Orell estaba disminuyendo, y finalmente se detuvo en un punto determinado. Aunque no pudieron evitar dejar escapar un suspiro por lo que había sucedido frente a ellos, encontrando una lástima que alguien perdiera su poder así como así, tampoco pudieron evitar pensar en el futuro de Orell, considerando que su actual la base ahora era tan sólida como podía ser, gracias a la técnica de renacimiento de Phoenix. Un par de minutos después, Orell finalmente abrió los ojos y notó al instante que su cuerpo se sentía diferente. Abriendo y cerrando las manos un par de veces, no pudo evitar respirar hondo antes de preguntarles. ¿Tuvo éxito la transición? ¿No sabes la respuesta a eso tú mismo? Preguntó Aurus en respuesta, lo que llevó a Orell a cerrar los ojos cuando se dio cuenta rápidamente de que las habilidades que había entrenado y perfeccionado todo este tiempo habían desaparecido sin dejar rastro. Mirando a Aurus, luego le dio una sonrisa irónica. Sí, supongo que la transición se realizó sin problemas. No te preocupes demasiado por perder tus habilidades. Aurus palmeó su hombro. Te dije en ese entonces que tenía una manera de fortalecernos una vez que hicimos la transición a Animates. Por supuesto, no planeo incumplir esa promesa. Ahora, hazte a un lado y déjame hacer la transición también, dijo poco después, lo que provocó que Orell saliera de la inscripción mientras Aurus tomaba su lugar. Tomando asiento en el centro de la inscripción, Aurus siguió adelante e hizo lo mismo que hizo durante la transición de Orell. Sin embargo, esta vez, estaba activando la inscripción desde el interior, lo que hizo que el proceso tomara un poco más de tiempo.
Sin embargo, el proceso también transcurrió sin problemas para Aurus, ya que un fénix se estrelló y se quemó en el suelo de la misma manera después de unos minutos de infusión de energía y canto incesante. Eventualmente, un brillo rojo claro también inundó su cuerpo, lo que provocó que otros prestaran más atención a lo que le sucedió al cuerpo de Aurus. Aunque, mientras eso sucedía, algo más estaba ocurriendo dentro de Aurus al mismo tiempo. Timbre. El usuario ha pasado por la técnica de transición de la existencia técnica de renacimiento del Fénix. Todas las habilidades y títulos obtenidos hasta el momento serán eliminados del sistema. Debido a las especialidades de la técnica, el usuario puede optar por evitar que el sistema elimine una habilidad. Cuando recibió estas notificaciones, Aurus no tardó mucho en tomar una decisión. Afinidad de origen menor. Wash. En respuesta a eso, un aire tenue lo rodeó antes de extenderse hacia afuera, una notificación resonó en su mente poco después. Anuncios de Put Future. La transición está completa. Argentum ahora ha cambiado su nivel de existencia a Animate. Argentum ahora ha cambiado su especie a humano. Todas las habilidades y títulos han sido eliminados. Como el usuario no ha cumplido con los requisitos necesarios para desbloquear dicha habilidad, Lesser Origin Affinity permanecerá sellada hasta que el usuario haya cumplido con dichos requisitos. Como el usuario es un clon de otro ser, el sistema no ha eliminado todas las habilidades relacionadas con imbuir de espíritu. Se ha añadido la habilidad pasiva Experiencia sin límites. Al leer la lista de notificaciones que había recibido después de hacer su elección, Aurus no pudo evitar tener una expresión extraña en su rostro. En cualquier caso, la transición aún se realizó sin problemas. Supongo que experiencia ilimitada fue la pequeña cosa secreta que agregó Lucius, murmuró poco después, ordenando al sistema que le mostrara la descripción de la habilidad mientras salía de la inscripción. Bien entonces. Lucius definitivamente nos ha dado una habilidad increíble. Dentro de las regiones exteriores del plano celestial. No hay fin para ellos. Retroceder. Una mujer gritó en voz alta cuando una gran cantidad de personas comenzaron a salir corriendo de las instalaciones. Sin embargo, el lado opuesto no les permitiría hacerlo fácilmente, utilizando su abrumadora ventaja numérica para formar una ola de seres que los persiguieron. Al ver eso, la mujer se quedó donde estaba antes de blandir su espada, cortando hacia afuera cuando una gran parte de la ola se dividió en dos. Parte de la espada de la miríada de resurrección. Corte desgarrador de vida. Silbido. Al ver que la ola retrocedía gradualmente gracias al ataque de la mujer, algunas de las personas que huían no pudieron evitar detenerse en seco antes de decidir regresar, queriendo ayudar a la mujer a manejar la ola. Al darse cuenta de esto, la mujer no pudo evitar maldecir. Bastardos. Cuando te dije que retrocedieras, lo decía en serio. No somos rival para ellos. ¿Y dejarte morir aquí? Oh, no, vas a volver con nosotros con vida. Gritó una de las otras personas mientras no se contenían, disparando un rayo de luz que instantáneamente vaporizó una columna de onda. Pronto, más y más personas enviaron sus propios ataques, ralentizando gradualmente la carga de la ola hasta el punto de que incluso se invirtió. Al darse cuenta de esto, la mujer no pudo evitar apretar los dientes antes de soltar una maldición, cargando hacia adelante mientras blandía su espada una vez más. Solo tengo que soportar esto un poco más, luego podremos regresar. Escucha mi llamado y trae ruina. Despertar. Pecado eversor. Capítulo 446. Un plan inesperado. Dentro del plano celestial, en el salón de la divinidad mayor. Gracias a Dios que finalmente estoy libre de ese lugar, una mujer no pudo evitar murmurar para sí misma mientras estiraba los brazos, encontrando un gran alivio en ello. Más bien, gracias al cielo, finalmente estamos libres de ese lugar, dijo una voz en respuesta poco después, lo que provocó que la mujer suspirara levemente mientras miraba la espada envainada alrededor de su cintura. Fui yo quien te empuñó todo este tiempo, ¿sabes? Prácticamente no tuviste que hacer nada. ¿Dice quién? Respondió la voz. ¿Sabes lo difícil que es canalizar altos niveles de energía a través de mi cuerpo sin implosionar? Además de eso, incluso querías que me transformara cerca del final. La mujer y la voz no eran otros que Kuroana y Aurus, respectivamente. Después de ser alertada de la realidad de que los demonios de otro universo se estaban infiltrando gradualmente en el plano celestial en un intento por convertir este universo en el suyo propio, Kuroana siguió adelante y convirtió a Aurus en el arma maestra con la que había soñado todo este tiempo, y se le dio el nombre. Sin Eversor.
Sabiendo muy bien que incluso la más mínima fuerza ayudó en el gran esquema de las cosas, tomó la difícil decisión de disipar tanto a Shiroana como a Ayana mientras volvía a ser un solo cuerpo. Por otro lado, Aurus pasó por múltiples modificaciones, cada una de las cuales aumentaba la letalidad de los ataques de Kuroana cada vez que luchaban contra los demonios. A pesar de que solo habían pasado un par de meses desde que ella lo reclamó, ya había alcanzado el grado de primordial menor en términos de rareza, lo que le permitía ser verdaderamente digno de ser llamado un arma empuñada por los dioses. Mientras continuaban discutiendo por los pasillos del salón, finalmente llegaron a cierta habitación, tocaron la puerta antes de entrar. Una vez dentro, notaron rápidamente la gran cantidad de documentos, mapas y similares esparcidos por el lugar como la mujer que encarnaba la oscuridad los miró con una expresión cansada. XT. Oh, son ustedes dos, dijo la mujer mientras les daba una sonrisa irónica. Supongo que la misión salió bien. Estaba al borde del fracaso, pero un segundo aire nos permitió contraatacar, respondió Kuroana en respuesta a sus palabras. Pero olvídate de mí por ahora. ¿Has estado descansando adecuadamente, Nix? Al escuchar eso, Nix solo pudo reírse irónicamente en respuesta. Agarrando un par de documentos en el suelo, les dijo. Parece que puedo. Claro, los dioses ya no tenemos necesidad de dormir, pero a este ritmo, la fatiga mental afectará tu toma de decisiones. Como uno de los principales comandantes en esta guerra, realmente deberías descansar, dijo Kuroana con un poco de preocupación. En respuesta a esas palabras, Nix se acercó a Kuroana antes de darle un ligero abrazo. Al ver esto, Aurus tuvo la urgencia de decir algo en el calor del momento. Sin embargo, la mirada mortal de Kuroana lo incitó a no hacerlo, permitiendo que el abrazo continuara por un tiempo en silencio. Eventualmente, después de que pasaron unos minutos, Nix soltó su abrazo alrededor de Kuroana, dándole una sonrisa. Gracias. Necesitaba eso. Anuncios de Put Future. Bueno, siempre y cuando ayude, supongo. Kuroana solo pudo encogerse de hombros en respuesta. De todos modos, ¿hay algo más que podamos hacer para ayudar? Al escuchar esta pregunta, Aurus siguió adelante y prestó más atención a la conversación, preguntándose qué les diría Nix. Sin embargo, al contrario de lo que esperaban, Nix negó con la cabeza mientras les decía. Ya habéis hecho más que suficiente por el plano celestial, Kuroana. Tú también mereces descansar. Sin embargo, ¿realmente podemos darnos el lujo de tomar un descanso? Como era de esperar, Kuroana repitió los mismos pensamientos que Nix hizo al comienzo de su conversación. Los demonios están luchando contra nuestra gente. Estamos en el lado perdedor, Nix. Necesitamos hacer todo lo que podamos si queremos sacarlos del plano celestial. Sabes que es más fácil decirlo que hacerlo, Kuroana, dijo Nix. Luego, con una expresión ligeramente sombría, continuó. ¿Sabes lo que hemos obtenido de los informes? Los exploradores nos dijeron que un dios demonio ancestral está liderando la ofensiva. Por otro lado, solo los portadores del veredicto inmortal de nuestro lado han comenzado a hacer un movimiento hasta ahora. Después de eso, sacudió la cabeza con un suspiro. Ya se han puesto en contacto con los guardianes y el supervisor de la pagoda de la tríada divina, pero aún no han obtenido ninguna respuesta. Al escuchar el término dios demonio ancestral salir de la boca de Nix, Kuroana no pudo evitar estremecerse de gran terror. Como ella también había sido parte del frente durante la primera guerra del demonio divino, sabía muy bien lo que incluso un solo dios demonio ancestral podía hacer, con el dios demonio ancestral de ese momento eliminando rápidamente un tercio de su lado con solo moverse. Sin embargo, un dios demonio ancestral con ese nivel de poder era comprensible. Después de todo, los dioses demoníacos ancestrales eran iguales a aquellos que manejaban cánones trascendentes, un nivel por encima de los veredictos inmortales en poder. Si la información que obtuviste es realmente cierta, entonces ¿por qué los guardianes aún no se han movido? Kuroana no pudo evitar preguntar después de un momento de silencio. ¿No están a la par entre sí? Incluso yo no sé la respuesta a eso, Kuroana, dijo Nix con un suspiro. Todo lo que sé es que tenemos que mantenernos firmes hasta que los guardianes o el supervisor hagan un movimiento. Al escuchar todo esto, Kuroana no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro lleno de preocupación. ¿Hay alguna manera de que igualemos el campo de juego mientras los esperamos? Si un ser entre los dioses mayores asciende su ley mayor a un veredicto inmortal, entonces existe la posibilidad de que cambiemos el rumbo a nuestro favor, respondió Nix, su tono mezclado con una pizca de desesperanza. Luego, miró a Kuroana. Por supuesto, sabes muy bien lo difícil que es para un dios mayor ascender a ese nivel.
Kurohana solo pudo asentir ante sus palabras mientras la situación se sentía más y más desesperada con cada segundo que pasaba. Era cierto que convertirse en un portador de veredicto inmortal era más fácil decirlo que hacerlo. Después de todo, incluso Nyx, que ya estaba mostrando signos de que su gran ley se abría paso a un nivel superior, todavía estaba a una buena distancia de convertirse verdaderamente en un portador del veredicto inmortal. Justo cuando Kurohana estaba a punto de hacer otra pregunta, un joven abrió la puerta de la oficina de Nyx sin dudarlo, su expresión era de inmenso terror. Tenemos malas noticias, comandante. Otro dios demonio ancestral apareció desde el lado opuesto del plano celestial. Tienes que estar jodidamente bromeando, fue lo único que Nyx pudo decir mientras giraba su cerebro para idear una estrategia lo más rápido posible. Transmite mis órdenes. Haga que el equipo de respuesta rápida se dirija primero al otro lado para mitigar nuestras pérdidas. Mientras lo haces, dile a 7 de nuestros equipos principales que se dirijan al otro lado lo antes posible. Como desees. Con eso, el joven abandonó rápidamente las instalaciones, dejando solos a Kurohana y Nyx nuevamente. Sin embargo, después de escuchar lo que había dicho el joven, Kurohana no pudo evitar sentirse aún más desesperada. Al darse cuenta de esto, Nyx le dijo a Kurohana: vete por ahora y descansa, Kurohana. Te enviaré tus próximas órdenes una vez que las cosas se hayan calmado. Pero naturalmente, Kurohana quería ayudar. Como uno de mis amigos más cercanos, por favor Kurohana. Acaba de salir. No quiero gritarte, dijo Nyx en respuesta, haciendo todo lo posible por contener su ira. Anuncios de Put Future. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo Nyx, Kurohana asintió en silencio con la cabeza mientras salía de las instalaciones poco después, dejando a Nyx con sus propios dispositivos mientras regresaba a su avión. De vuelta en su avión, Kurohana no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro cuando Aurus comenzó a flotar en el aire frente a ella. ¿Sigues pensando en las cosas que dijo Nyx hace un rato? Aurus preguntó después de un tiempo, a lo que Kurohana dejó escapar otro largo suspiro en respuesta. ¿Cómo no puedo? Ella respondió. Después de todo, la supervivencia de nuestro universo está en juego aquí. Por lo que parece, las posibilidades de que nuestro universo sea tomado por ellos son muy altas. Desafortunadamente, no hay mucho que podamos hacer al respecto. Después de todo, solo eres un dios mayor, dijo Aurus en respuesta. Según Nyx, solo alguien al nivel de un usuario de Immortal Verdict podría hacer un cambio impactante. Sin embargo, ni tú ni Nyx y los demás están cerca de llegar a ese punto. Si al escuchar eso, Kurohana no pudo evitar suspirar una vez más, solo para que un pensamiento apareciera en su mente poco después. Mientras pensaba, no pudo evitar reflexionar sobre ello en silencio mientras su rostro recuperaba gradualmente su tez natural. Puede parecer una locura, pero podría funcionar. ¿Qué hace? Naturalmente, Aurus no pudo evitar preguntar en respuesta, a lo que Kurohana le envió un hilo de su energía, que contenía toda la información en la que había estado pensando todo este tiempo. Al obtener la información, Aurus se quedó flotando en un lugar por un tiempo antes de finalmente preguntarle a Kurohana con un poco de incredulidad. ¿Es eso posible? Parece que tenemos otra opción. Casi todo el mundo está al final de sus ingenios. Lo menos que podemos hacer es encontrar una manera de ayudar, dijo Kurohana en respuesta. Después de reflexionar un poco más, Aurus decidió que era mejor que no hacer nada. Como el que jugó el infierno viviente con mi vida solo para que pudieras convertirme en tu obra maestra, definitivamente es peculiar para ti hacer algo amable. Pongámoslo de esta manera. Si nuestro universo alguna vez se destruye, ¿tendrías la oportunidad de odiarme? Bueno, definitivamente tienes un punto. Erudinia, dentro de la mansión del líder de la ciudad en Verdant Brethetown. Y eso resume nuestro plan para ingresar a una academia a nivel de ciudad lo más rápido posible, dijo Aurus mientras todos escuchaban atentamente su explicación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tengo un par. Orey levantó la mano, lo que hizo que Aurus le permitiera hablar. Nos dijiste que tendremos que recopilar habilidades para formar conjuntos de habilidades. Sin embargo, ¿dónde vamos a obtener esas habilidades en primer lugar? Bueno, antes de que Aurus pudiera terminar su pregunta, había desaparecido repentinamente frente a todos, haciendo que todos se preguntaran a dónde había ido. Bueno, eso apesta. Supongo que nunca sabré la respuesta a mi pregunta. 447 obligado a aceptar. Dentro del plano celestial, el espacio de Kurohana. Wash.
Mientras tanto Kurohana como el Aurus original miraban distraídamente las paredes blancas del espacio, preguntándose cuándo obtendría una respuesta el movimiento de Kurohana. De repente apareció una silueta en el centro del espacio en blanco, lo que hizo que los dos se acercaran más. Sentimientos de alivio y excitación que emanan de ellos. ¿Qué dónde estoy? El ser que acababa de aparecer no pudo evitar murmurar confundido, asimilando gradualmente la vista que lo rodeaba. Al darse cuenta de que la mayoría, si no todo lo que veía a su alrededor, era de un blanco puro, un recuerdo de los rincones de su mente no pudo evitar aparecer gradualmente. ¿Dónde creo que estoy? Sí es usted. Respondiendo a la pregunta del ser, Kurohana hizo saber su presencia al primero, dejando al ser sin palabras ya que no esperaba ver a la mujer frente a ella tan pronto. Al darse cuenta del silencio del ser, no pudo evitar reírse levemente. Nos encontremos de nuevo, Argentum. Kurohana. Como era de esperar, con el destino por el que había pasado el Aurus original y como había hecho la promesa de vengar su cuerpo original, Argentum instantáneamente se llenó de rabia. No mucho después, cargó contra Kurohana, queriendo darle un golpe al menos para apaciguar sus emociones. Pero, por supuesto, Kurohana no iba a dejar que hiciera eso. Quebrar. Justo cuando Argentum estaba a unos centímetros de darle un puñetazo, Kurohana chasqueó los dedos de la nada, lo que provocó que un par de hilos de energía se manifestaran alrededor de las extremidades de Argentum antes de apretarse poco después, atándolo rápidamente en su lugar. Al darse cuenta de lo que acababa de suceder, Argentum hizo todo lo posible para luchar y liberarse de las ataduras que le habían puesto. Sin embargo, incluso hasta que agotó casi toda su energía, las ataduras que le pusieron no se movieron. Maldito seas. Ya te saliste con la tuya con Aurus. ¿Por qué me traes aquí? Estás planeando burlarte de mí, atormentándome porque no podré vengar mi cuerpo original. Gritó con gran ira en su tono, su mirada hacia Kurohana contenía intenciones asesinas. Al escuchar sus palabras, una leve sonrisa no pudo evitar aparecer en los labios de Kurohana en respuesta. Sin embargo, rápidamente reprimió eso cuando recordó que había un asunto más importante a la mano. Ignorando la ráfaga de maldiciones que le lanzaban, le dijo en el tono más neutral que jamás pudo reunir. Cálmate por un segundo, Argentum. Escucha lo que tengo que decir. ¿Escuchar? ¿Por qué demonios iba a escucharte? Fue la única respuesta que obtuvo de Argentum. En este punto, Kurohana entendió que no tenía sentido que ella le hablara. ¿Con eso? Preguntó poco después. ¿Podrías encargarte de esto por mí? ¿Con quién estás hablando? ¿Finalmente te has vuelto loco, Kurohana? Te lo mereces porque te has vuelto loco. Naturalmente, sin conocer las circunstancias en cuestión, Argentum pensó que Kurohana no estaba hablando con nadie. Sin embargo, en el momento siguiente, este pensamiento se disipó instantáneamente cuando una voz increíblemente familiar para él resonó en todo el espacio poco después. Está bien. Tenemos que movernos rápido de todos modos. Wash. Anuncios de Put Future. Justo cuando esas palabras habían resonado en todo el espacio, una hoja exquisitamente elaborada pronto apareció a la vista de Argentum, que emanaba una energía que le era familiar pero no al mismo tiempo. Aurus, eres tú. Naturalmente, Argentum no podía creer lo que estaba viendo. Después de todo, estaba seguro de que después de que Kurohana se llevara a Aurus, su cuerpo original había sufrido un destino horrible. Sin embargo, por el contrario, aquí estaba su cuerpo original, flotando frente a él, aunque en otra forma. Dime, ¿eres realmente tú? ¿Quién más podría ser sino yo, Argentum? Dijo Aurus en respuesta cuando una tenue luz emanó alrededor de la espada. Pronto, esta luz se fusionó frente a la espada antes de formar un cuerpo etéreo que se parecía a Aurus. En cualquier caso, definitivamente es bueno verte de nuevo. Por supuesto, también es bueno verte de nuevo, pero mientras miraba su cuerpo original, no pudo evitar mirar a Kurohana, luego de nuevo a su cuerpo original con una expresión confusa. Finalmente, decidió hacer la pregunta que había surgido en su mente. ¿Por qué parece que ya no estás enojado con Kurohana? ¿No te convirtió en un arma? Como puedes ver, de hecho me ha convertido en un arma, su arma maestra, para ser más específicos, respondió Aurus mientras miraba rápidamente a Kurohana. En cuanto a mi ira hacia ella, eso no ha desaparecido en absoluto. De hecho, tu nivel de ira hacia ella es más o menos lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué no estoy tratando activamente de atacar a Kurohana? ¿Podrías preguntar? Aurus dijo, completando la pregunta de Argentum.
Obteniendo un asentimiento de Argentum en respuesta, Aurus respondió. Bueno, eso es porque hay algo mucho más importante en este momento en comparación con la ira que estoy sintiendo. Y esta es la razón por la que te he convocado aquí, agregó Kurohana. Lo que es más importante para Aurus en este momento en comparación con su ira es la razón por la que estás aquí. ¿Y qué sería eso? Preguntó Argentum en respuesta con una inclinación de cabeza, decidiendo colocar su ira hacia la diosa frente a él en la parte posterior de su cabeza por ahora. El colapso potencial del universo, respondió Kurohana sucintamente, a lo que Aurus asintió en respuesta. Al escuchar las palabras de Kurohana, Argentum no pudo evitar pensar que probablemente los dos le estaban jugando una broma. Tienes que estar bromeando, ¿verdad? No hay forma de que el universo colapse tan fácilmente. Al escuchar las palabras de Argentum, los dos no pudieron evitar mirarse un momento antes de encogerse de hombros. Luego, con una simple manipulación de sus energías, un hilo de energía salió del cuerpo de Aurus y Kurohana antes de ser enviado a Argentum. Wash. En el mismo momento en que esos dos hilos fueron absorbidos, una gran afluencia de información llenó su mente mientras se procesaba rápidamente y se organizaba en una línea de tiempo. Allí, rápidamente repasó las experiencias por las que los dos habían pasado durante los últimos meses. Lucharon en el frente contra los demonios. Mientras Argentum hojeaba los recuerdos que le fueron enviados, Kurohana no pudo evitar mirar a Aurus. ¿Crees que lo entenderá? Él lo hará. Auro asintió. Él es mi clon por una razón. Eventualmente, después de unos 10 minutos de que los dos esperaran en silencio, Argentum finalmente los miró a los dos, su expresión les dijo todas las cosas que había visto a través de los recuerdos. De hecho, Kurohana incluso había agregado la conversación entre ella y Nix sobre qué hacer a continuación. Incluso el informe sobre el segundo dios demonio ancestral no se salvó, y se le dio a Argentum para que lo viera. Primero que nada, tomando una respiración larga y profunda, Argentum les preguntó. ¿Por qué yo? Comparado con ustedes dos, no soy más que un animado inútil. No tengo ninguna habilidad, mis habilidades de templado y ascensión no se encuentran por ningún lado, y mi clase sigue siendo la de un civil normal. En serio, no sé cómo podría ayudar. Anuncios de Put Future. Puede que no lo sepas, pero nosotros sí, dijo Aurus en respuesta, con Kurohana asintiendo con la cabeza. Después de todo, tienes un poder que definitivamente ayudará a cambiar el rumbo. ¿Y eso sería? Argentum enarcó las cejas, curioso por saber a qué se refería. El poder del origen, respondió Kurohana solemnemente. Y aquí pensé que ustedes dos hablaban en serio. Ustedes dos definitivamente se han vuelto locos. Al escuchar la respuesta de Kurohana, Argentum se dio cuenta de que su conversación no tenía sentido. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de decir algo más, Kurohana manifestó una semilla blanca de la nada antes de dispararla hacia Argentum, que fue rápidamente absorbida por su cuerpo. ¿Qué acabas de darme? Naturalmente, la semilla no pasó desapercibida, y Argentum preguntó en el mismo instante en que sintió un pequeño golpe de la semilla. Una chispa animada, explicó Kurohana, su lenguaje corporal extrañamente indiferente. Te permitirá alcanzar la cima de Animate sin contratiempos, así como personalizar tu clase, tus habilidades y todo lo que desees personalizar sobre tu poder hasta el más mínimo detalle. Al escuchar su explicación, Argentum se preguntó por qué le daría lo que parecía ser un objeto precioso. Sin embargo, no le tomó mucho tiempo obtener la respuesta a eso. Por supuesto, solo te permitiré absorberlo si aceptas ayudarnos. Como se esperaba. Argentum dejó escapar un suspiro en respuesta. Una vez más, les preguntaré a ustedes dos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me preguntan a mí, un animado que no tiene la capacidad de contribuir a esta guerra en absoluto, para ayudarlos a ustedes dos? Lo hemos dicho antes, y lo diremos de nuevo. Aurus miró a Argentum a los ojos. Tienes el poder que ayudará a nuestro universo a cambiar el rumbo de los demonios. Tienes el poder que ayudará a nuestro universo a tener una oportunidad de luchar en esta guerra. Y esa sería la habilidad que actualmente está sellada en mi sistema, ¿verdad? Argentum preguntó en respuesta, a lo que Kurohana y Aurus asintieron. Por supuesto, no vale la pena mencionarlo en su estado actual. Pero es por eso que te ayudaremos a alcanzar el mismo nivel de existencia que yo, el nivel de divinidad, dijo Kurohana poco después. Sin embargo, todavía no me has convencido, dijo Argentum. No soy el único en Erodinia con el poder de origen. ¿Por qué yo, específicamente? Si digo estas dos palabras, ¿nos ayudarás? Al ver que no tenía sentido andarse por las ramas, Aurus decidió ir directo al grano.
¿Y cuáles serían esas dos palabras? Naturalmente, Argentún tenía curiosidad. Resonancia espiritual. XT. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Puedo obtener cualquier artículo que necesite para mejorar mi poder? Pero por supuesto. Esta diosa de aquí es una de las artesanas más renombradas del universo, después de todo. Es así. Ah, está bien, está bien. No es como si ustedes dos me dieran la oportunidad de decir que no de todos modos.